This is WURN 1040 AM, Miami, Florida, covering the Florida Keys to the Palm Beaches. Actualidad Radio, un idioma, todos los acentos, una sola señal. Una emisora de Actualidad Media Group. ¿Cuáles son los límites de la mente? ¿De qué es capaz un ser humano si logra alcanzar el máximo funcionamiento de su cerebro? ¿Es posible programarse para tener éxito? Fronteras de la Mente, con Agustín Acosta. Fronteras de la Mente. Solo aquí, en Actualidad Radio. Un idioma, todos los acentos, una sola señal. ¿Qué tal, amigos? Gracias por acompañarnos otra vez más a través de esta emisora Actualidad 1040M para compartir un nuevo programa de Fronteras de la Mente. Les saluda Agustín Acosta y quiero agradecer a tantas personas que por diferentes maneras, unas por las redes sociales de Facebook, otras por las propias líneas telefónicas de la radio y en muchos casos en la calle, personas que se me acercan que nunca he conocido y me comentan de este programa. Muchísimas gracias porque lo han convertido en uno de los más escuchados durante el fin de semana a través de esta emisora. Hoy vamos a hablar de algo que la humanidad ha estado buscando prácticamente desde la época de Adán y Eva, y es la felicidad. Y la felicidad ha motivado libros, conferencias, cursos universitarios, ha dedicado o ha hecho que se dedicaran a su búsqueda miles de especialistas, de eruditos, de académicos, de expertos a lo largo de las épocas, y cada uno pudiera tener un manual, un recetario o un compendio de recomendaciones, y probablemente todos tendrían parte de razón. Hoy nos vamos a ceñir en un trabajo realizado recientemente y que acaba de ser publicado en el diario español La Vanguardia. Yo les voy a leer este artículo que tiene 12 pasos fundamentales para ayudar a una persona a ser feliz. Y luego les voy a comentar cada uno de estos pasos y les voy a añadir un poco de mi propia cosecha, con el fin no de que ustedes aprendan, sino que tal vez los ayude a reflexionar. El artículo comienza diciendo que la felicidad no es solo algo que todos perseguimos para sentirnos mejor, porque es una emoción tan poderosa que nos ayuda además a estar sanos, a tener mejores y más fructíferas relaciones positivas, personales, inclusive a ser mejores trabajadores. Pero la felicidad también influye en nuestra vida en general, en nuestro ámbito personal, en nuestra vida de parejas, con nuestros hijos, hasta en nuestro vecindario. Incluye aceptar que no siempre nos vamos a sentir así y tenemos que también saber que hay mecanismos que nos ayudan a enfrentar los malos tiempos y el fracaso porque son factores inevitables en la vida de un ser humano. Tenemos que aprender a tener la tranquilidad de saberlos sobrellevar cuando lleguen. Esto lo ha explicado un experto en desarrollo personal y autor de un libro titulado Destino Felicidad, llamado Mark Reclaw. El escritor confiesa que lograr ser feliz es simple, pero no es nada fácil. Hay que poner un poco de esfuerzo y además hacer los ejercicios que la ciencia propone para subir nuestro nivel básico de felicidad. Y añade, aprender cómo salir de los bajones cuando vienen tampoco es fácil, pero se puede aprender si ponemos la misma paciencia y persistencia que ponemos cuando aprendemos algún nuevo deporte. La práctica nos da la habilidad. Para elevar nuestro nivel básico de felicidad, el autor propone, como les dije, 12 pasos sencillos. Comencemos con lo básico, con el paso número 1. El primer principio es que no solo debemos leer estudios o libros, escuchar conferencias o programas como este, porque si solamente hacemos eso, nos quedamos en las ramas. Tenemos que aplicar el conocimiento. Para iniciar un cambio es necesario creer que el cambio es posible. Eso es lo fundamental. Tenemos que tomar conciencia que son los factores internos los que deciden sobre nuestra felicidad y no los factores externos. Aceptar todas nuestras emociones, también las negativas, forman parte de lograr la felicidad.
La persona que es pobre y espera que le caiga un premio gordo de la lotería está dependiendo de un factor completamente fuera de su alcance, un factor externo, cuando realmente tal vez si aprende algo nuevo, si se capacita, si aprende un oficio, puede tener tal vez un nuevo, mejor trabajo, mejor ingreso y empezar a ayudarse a sí mismo a salir de la pobreza. Lo primero sería hacer un análisis profundo, sincero, sencillo, de por qué yo no puedo ser feliz. Tal vez mi infelicidad radica en que estoy con la pareja errónea, errada. Y no estoy proponiendo que usted deje a su esposa, a su esposo, a su novio, sino que simplemente si ese es el factor que le impide la felicidad, o arregla la relación, o simplemente se tiene que alejar de esa persona que puede ser un factor tóxico que lo está llevando a usted a una vida de tristeza y de infelicidad. Si su trabajo es lo que le impide ser feliz, ¿acaso nació usted con ese trabajo? ¿Es el único trabajo que existe en el mundo? Lo que pasa es que nos acostumbramos al trabajo y llega un punto donde creemos que es lo único que tenemos y tenemos que aferrarnos a ese empleo, cueste lo que cueste, a pesar de que el jefe o el compañero de trabajo nos hace la vida imposible. Yo le puedo decir, como experiencia personal, que cuando yo tenía un trabajo en otra emisora de radio muy bien remunerado, con un salario de 6 cifras, fue uno de los momentos de mayor infelicidad de mi vida. Y cuando empecé a analizar qué era lo que estaba ocurriendo, me di cuenta de que el ambiente laboral era tan desagradable, tan nocivo, que se traducía en cada aspecto de mi vida. Yo salía de aquel trabajo completamente intoxicado y de ahí en adelante, cuando llegaba a mi casa, cuando iba a visitar a mis tías, cuando me relacionaba con amigos o cuando estaba solo, exteriorizaba una serie de factores de infelicidad que tenían como única razón y origen el tiempo que yo me pasaba en aquel dichoso lugar. Y después de hacer ese análisis y sacar mis cuentas y darme cuenta de que tal vez si me iba a otro empleo, aunque ganara mucho menos, iba a ser mucho mejor. Cuando tomé esa decisión, me di cuenta de que había tomado la decisión más importante de mi vida. Sigue siendo hoy, a nivel profesional, la decisión más importante de mi vida, porque cambió radicalmente mi vida. Pasé a ser de una persona infeliz, insatisfecha y frustrada en una persona completamente realizada, simplemente porque cambié de entorno, cambié de compañeros, cambié de ambiente, cambié de trabajo. Dejé un salario superior, pero el dinero no lo es todo en la vida. Hay personas que necesitan el cambio, sea un cambio de pareja, sea un cambio de empleo o inclusive hasta un cambio de vecindario. A veces usted vive en un lugar donde el propio ambiente, el propio medio ambiente, le causa un estado de estrés. El segundo paso es el poder de las creencias. Las creencias son determinantes. Hay personas que creen en su fuero interno de que lo que le está pasando es porque es así. O es culpa del gobierno, o es culpa de que no tuvieron la oportunidad de estudiar o de capacitarse, que su familia siempre ha sido pobre y por ende ellos están condenados a la pobreza. Y esa creencia es una creencia falsa. El gobierno no es el culpable. Usted es el culpable si usted permite que los factores del gobierno lo afecten. Pero usted puede tener completamente las riendas de su vida, el control de su vida, a pesar de las leyes que puedan existir. Inclusive las personas que hemos vivido en un sistema dictatorial que sí es culpable de mucha dosis de infelicidad, hemos podido salir a otros países, emigrar, dejar atrás lo que teníamos y encontrar un horizonte diferente. Y en cuanto a la falta de capacidad, muchas personas no tuvieron la oportunidad de estudiar cuando eran niños o cuando eran adolescentes, pero también hay tantas oportunidades de hacerlo cuando somos adultos, que eso no debe ser un obstáculo para lograr la felicidad. Hay que creer en uno mismo, creer en que lo podemos lograr, convencernos, siempre querer aprender más. Si cambiamos estas creencias, podemos dar el próximo paso hacia la felicidad. El número 3 es el poder del enfoque, y esto es fundamental. He conocido muchísimas personas que tienen planes brillantes, pero les duran 2 o 3 semanas.
hasta que otro plan más brillante lo sacan de ese enfoque. Y se pasan la vida entera como una mariposa saltando de flor en flor, no acaban de concretar nunca nada porque pierden el enfoque. Si el fracaso es lo que lo descarriló del último proyecto o del último plan que usted tenía, no se enfoque en eso. Enfóquese en el próximo proyecto. Concéntrese, dése tiempo, rodéese de las herramientas necesarias y dése el tiempo y la perseverancia suficientes para enfocarse hasta realizar hasta el final esa empresa. El cuarto paso es el poder de la elección, de acuerdo al autor que hoy citamos, que es el profesor Mark Reclaw, autor del libro Destino Felicidad. El poder de la elección. La ciencia indica de que la felicidad es una elección. Yo puedo elegir ser feliz o ser infeliz. Y no es que yo elija ser infeliz, es que elijo no cambiar las cosas que me producen la infelicidad, que me producen la insatisfacción, la frustración. Y me quedo ahí languideciendo por no dar un paso al frente, por quedarme en el área de confort. En cada momento podemos elegir dónde concentrar nuestra atención, en lo positivo o en lo negativo. Podemos elegir nuestros pensamientos, podemos elegir nuestras emociones o las personas con las cuales nos vamos a rodear, que son fundamentalmente determinantes a la hora de que seamos o no felices. Estas cosas no pasan por casualidad. Podemos controlarlas, podemos decidir, podemos tener el control, por ejemplo, de lo que es bueno para nuestra salud. Si usted decide tomarse demasiado alcohol, va a terminar con un problema de salud. Si decide fumar, va a terminar con un problema de salud. Si usted decide comer comida que no es saludable, que lo va a engordar, que le va a causar un problema de colesterol, un problema en su corazón o una diabetes anticipada, esa es su elección. Si por el contrario decide cambiar su dieta o está en una situación de salud mala y quiere mejorarla, quiere cambiar, pues por supuesto usted tiene el control de hacerlo. Por lo tanto, la elección es fundamental. Cuando elegimos asumir la responsabilidad total de nuestra vida y dejar de culpar a los demás, algo mágico ocurre. Inmediatamente nuestro paradigma de vida comienza a cambiar. El autor dice que se puede ser feliz con muy poco. Yo he conocido gente muy millonaria, muy acaudalada, con mucho poder adquisitivo, que no han podido ser más infelices porque es prácticamente imposible. Porque la felicidad no está en los bienes de consumo, sino en lo contento que usted esté con lo que tiene. Yo conocí una vez un sacerdote que fue millonario porque nació millonario. Su familia era una familia muy rica. Él era el único varón, 4 hermanas. Su padre era de una de las familias más acaudaladas de Bélgica. Él estudió medicina. Como a los 40 años se dio cuenta de que la carrera de medicina no era lo que lo llenaba. La había estudiado más que nada por complacer a su papá. Y se hizo sacerdote. Renunció a toda su fortuna, asumió votos de pobreza, se convirtió en sacerdote misionero y después de un periplo por varios países de África se fue a vivir a Colombia. Antes de Colombia estuvo varios años en Costa Rica y fue precisamente en una montaña de Costa Rica donde yo lo conocí. Para llegar hasta él, primero un autobús, después un jeep y por último, un caballo. Vivía en una región muy remota, sin electricidad, sin telefonía celular y sin agua potable. Y era el hombre más feliz del planeta. En aquel rincón perdido de las montañas de San Isidro del General, en Costa Rica, a una elevación de casi 3.000 metros por encima del mar, donde en un día claro se podía ver por un lado el Océano Pacífico y por el otro el Mar Caribe, el sacerdote era el médico de la comarca, era el dentista, era el hombre que hacía de partero cuando las señoras estaban en estado de gestación, y el guía espiritual, el sacerdote católico de aquella región. Comía de lo que él cultivaba y de lo que le regalaban. Y me decía que él no podía estar más feliz porque la altura era tan grande que era cuando más cerca él había estado en su vida de Dios. Era un hombre plenamente feliz y no tenía absolutamente nada, no tenía ni $1 de ahorro en una cuenta o en un billete debajo de la almohada. Vivía en una chocita con piso de tierra. Todas las mañanas
salía a hacer sus ejercicios espirituales y luego a visitar a todas las personas que vivían en aquella región. Y era un hombre plenamente feliz. Otro de los puntos que plantea este trabajo es que el cambio es perfectamente posible. Hasta 1998 se pensaba que cambiar no era posible porque nuestros cerebros ya estaban formados. Gracias a la neurociencia, que ha determinado que hay una cosa que se llama neuroplasticidad, sabemos que nuestro cerebro se puede cambiar, aunque el cambio tiene que venir de nuestra propia decisión. El cambio muchas veces nos da miedo, porque nos saca de nuestra área de confort. Pero podemos hacerlo de todos modos. Todo cambio empieza dentro de nosotros mismos. No es fácil, pero se puede lograr mediante el cambio de hábitos. El principio o paso número 6 es el de las metas. Y el de las metas es fundamental porque la persona que no tiene metas es una persona que está estancada. Es una persona que no mira hacia el futuro de una manera positiva. La mejor manera de lograr una meta es poniéndola en papel, escribirla y luego empezar a actuar para que esa meta se vaya convirtiendo en realidad. De todos modos, el tener metas es más importante que lograrlas. No siempre vamos a lograr alcanzar una meta, pero el tenerlas nos da una disciplina, nos da un enfoque, nos da elementos de perseverancia y nos pone a trabajar. Y de esa forma, cuando estamos trabajando en la realización de una meta, aunque no la logremos, estamos ejercitando y estamos cambiando nuestro estilo de vida. Para ponernos metas que nos motivan, tenemos que reflexionar y examinar nuestros valores. Cuando los objetivos están alineados con nuestros valores, encontramos entonces el camino de menos resistencia. Debo hacer mucho hincapié en el paso número 7, que tiene que ver con el perfeccionismo, porque es sinónimo de fracaso. Yo conocí muy de cerca una persona que tiene que ser la persona más perfeccionista que yo he conocido en mi vida. Y esa persona, durante el tiempo que yo la conocí, por casi 20 años, no fue una persona feliz. No importa lo que tratara de hacer, sus requisitos de perfección eran tan altos que siempre se quedaba corta, nunca llegaba. El vaso podía estar lleno hasta que faltaran 2 o 3 gotitas antes de llegar al tope. Ella no se concentraba en la parte llena del vaso, sino en las minúsculas moléculas que faltaban por llenarlo. Y desafortunadamente ha sido y probablemente será siempre una persona muy infeliz y muy poco realizada. Oportunidades tuvo por doquier, pero ninguna las llenaba, ninguna eran de plena satisfacción, porque siempre se quedaba orbitando alrededor de la perfección y, por supuesto, en el mundo no todo es perfecto. El paso número 8 es el asesino silencioso de nuestra época, el estrés. Y precisamente este paso es donde el autor trata de superar el estrés, porque lo califica un gran enemigo de nuestra felicidad y además algo muy mal entendido. Debemos dejar de buscar las multitareas, porque en las multitareas hay una alta dosis de estrés. Volvemos al punto del enfoque, tratar de hacer algo exclusivamente individualizado, en el cual podemos concentrar nuestras energías, nuestra mejor voluntad, inclusive la ayuda de otras personas que puedan colaborar a la realización de una meta, y de esa forma minimizamos el estrés. Mucha gente también se busca el estrés de una manera gratuita, porque se meten en diferentes cosas. Por ejemplo, hoy en día que tenemos las redes sociales, el Facebook es algo que puede ser altamente útil, pero también altamente nocivo. Si usted pasa horas al día gastando tiempo en cosas totalmente inútiles y estériles, tarde o temprano, las cosas importantes de su vida van a sufrir por falta de tiempo. A lo mejor usted va a llegar tarde al trabajo porque pasó demasiado tiempo y cuando se dio cuenta de la hora, salió entonces a prisa y llega tarde a su trabajo. Ya está sufriendo un estrés en el trayecto porque estaba distraído en algo inútil. O tal vez no pagó a tiempo las deudas y le ponen un recargo o una multa en su tarjeta de crédito o en la hipoteca, precisamente porque estaba perdiendo el tiempo en las redes sociales. Por lo tanto, el estrés
hace mucho daño. También la falta de descanso agudiza nuestra infelicidad y a veces esta falta de descanso está directamente relacionada a los altos niveles de estrés con que viven las personas en el mundo occidental. También miramos cómo podemos ganar contra el estrés, contra la ansiedad y sobre todo contra dos factores que luego suceden al estrés, que es la depresión y la procrastinación, o sea, el dejar las cosas para mañana. El paso número 9 que menciona el autor es la falta de autoestima. Dice él que la autoestima es la base de todo, porque influye en cada una de nuestras relaciones, en nuestro trabajo, en el aumento que no nos atrevemos a pedir, en la persona que no nos atrevemos a conquistar, en la forma en que los demás creemos que nos tratan cuando realmente no es así. Porque tener la autoestima bien baja puede ser el factor de mucha infelicidad, pero por el contrario, tener una autoestima alta tiene innumerables beneficios. Aprendemos por qué es importante entonces cultivarla, cómo mejorarla, y hay muchísimas herramientas que pueden encontrarse hoy en día, desde herramientas a través de la internet, lecturas, libros, conferencias, videos, audios, hasta personas que se especializan en el mejoramiento de la autoestima. El paso número 11 es el predictor más importante de la felicidad y es nuestro nivel de relaciones interpersonales. Saliéndome un poco del estudio que nos presenta el autor Mark Reclaw, hago referencia a un estudio que llegó hace poco a mis manos, realizado en una de las más prestigiosas universidades de los Estados Unidos, la Universidad Georgetown. Se entrevistó a más de 60,000 personas como parte de este estudio. Y después de analizar cientos de factores, de analizar las respuestas de miles de participantes, los encuestadores llegaron a una solución sumamente sencilla. Y decía el estudio: la clave para la obtención de la felicidad es esta: conseguir las mejores relaciones humanas para convertirlas en nuestros amigos y luego buscar suficiente tiempo para compartirlo con ellos. Escuchen qué cosa tan sencilla. ¿Dónde está la felicidad? En lograr los mejores amigos, las mejores amistades, las mejores compañías y luego tener el tiempo suficiente para compartirlo con ellos. Fíjense qué cosa tan sencilla. No habla de cuenta bancaria o del tamaño de sus bienes o de su fortuna. No habla del estatus, del carro que usted maneja, de los viajes de vacaciones a los de que usted pueda acceder, sino de tener las mejores compañías, los mejores seres humanos a su alrededor y tiempo suficiente para poderlo pasar con ellos. Ahí estriba la clave de la felicidad. Ese es el estudio al que llegaron, a la conclusión al que llegaron estos investigadores de la Universidad Georgetown, pero que tiene una relación extraordinaria con lo que el autor presenta en el punto número 11 de su estudio, de cómo crear relaciones interpersonales que prosperen y sobre todo cómo mantenerlas, cómo alimentarlas con una base de amor. Miramos la importancia de hacer las preguntas correctas en nuestras relaciones, la importancia de relaciones fructíferas en el trabajo, de tener buena relación con nuestros vecinos. ¿Cuántas personas no han podido resolver algo grave porque un vecino de pronto aparece y viene en la ayuda? Conozco gente que se les ha caído de pronto la mamá o el papá en la casa, se les ha fracturado un hueso y antes de llamar al 911 han logrado llamar la atención de un vecino y ese vecino ha venido a ayudar en un momento de dificultad. A veces un vecino puede ser de mayor importancia, de mayor socorro que alguien hasta de nuestra propia familia. Y por lo tanto, este punto número 11 me parece que hay que darle una importancia extraordinaria en que nuestra felicidad está directamente relacionada con los demás, con aquellas personas que pueden ser nuestros mejores puntos de apoyo para aumentar
nuestra capacidad de ser feliz. Y el número 12 y último punto de este estudio es la conexión entre nuestro cuerpo y nuestra mente. La magia de hacer ejercicio físico. El ejercicio físico no solamente nos alarga la vida, no solamente nos da una mejor salud. El ejercicio físico también desata en nuestro torrente sanguíneo una serie de componentes químicos que terminan causando efectos muy beneficiosos, muy agradables en nuestro cerebro. Las endorfinas, ciertos neurotransmisores se activan y se estimulan con el ejercicio físico, al igual que el alcohol, la cocaína, la cafeína, producen ciertos efectos temporalmente excitantes en el cerebro, pero con grandes daños de adicción. El ejercicio físico produce alegría en nuestro cerebro, pero no tiene ningún efecto perjudicial. La conexión entre cuerpo y mente es fundamental. También la meditación. En la meditación logramos aislarnos del estrés, apagar la bulla del mundo circundante y bajar nuestro nivel a un plano donde podemos, en ese estado meditativo, aprender a conocernos, pero también aprender a escuchar un poco la voz del Creador. Para aquellas personas que son creyentes, una buena meditación nos permite escuchar la voz de la conciencia o la voz del Espíritu o la voz de Dios. Y tal vez en ese silencio meditativo nos viene entonces un grado de iluminación sobrenatural que nos va, sin duda alguna, a abrir nuevas puertas, nuevos caminos y nos va a ayudar hacia la obtención de la felicidad. El autor dice que hay que reconocer que la felicidad no es duradera, tampoco se adquiere de un día a otro. Tener un episodio eterno de felicidad tampoco es normal. La felicidad puede ser pasajera, puede tener altos y bajos, pero lo más importante es que no perdamos el rumbo. Sería como el navegante que mira hacia el horizonte, enfila la proa del barco para tratar de llegar ahí, a sabiendas de que el horizonte no existe, porque mientras más se mueve y más navega, el horizonte también se mueve por delante y nunca lo alcanza. Pero no cesa de ir en esa dirección, siempre tratando de alcanzarlo. Imagínese que la felicidad es su nuevo horizonte y que usted va a poner todos estos puntos, estas recomendaciones, estos consejos de Mark Ricklaw como si fuera el horizonte y pondrá proa hacia él. En algunos momentos la alcanzará y en otros se mantendrá en esa dirección para tratar de lograrla. De todas maneras, lo de hoy no es un manual, no es un recetario absoluto, son algunos puntos de reflexión para ayudarnos en forma colectiva a ser más felices. Ojalá que el programa haya sido del agrado de todos ustedes. Los espero la próxima semana por acá para otra edición de Fronteras de la Mente. Fronteras de la Mente con Agustín Acosta. Fronteras de la Mente.